Vamos a darle inicio. ¿Qué tal, Alexander? ¿Cómo estás? Buenos días. Ahora sí, a ver que los chicos se están uniendo. Bien, jóvenes, el tema del día de hoy, el tema que nos corresponde es la cultura griega. Ahí está. Cultura Grecia o griega. Bien, esta cultura se localiza en lo que es Europa oriental y central, teniendo una expansión incluso hasta el África y Asia. Muy buenos días, Verónica, Jenny, buenos días. Jóvenes, Yasmín, ¿cómo estás? Cristian, Rubí, Juan, Katia y a todos los jóvenes que nos acompañan el día de hoy. Bien, cuando hablamos de Grecia, estudiantes, hablamos de lo que es su aporte a la humanidad. ¿Cuál es el máximo aporte de Grecia a la humanidad? A ver, chicos, veamos los conocimientos previos. ¿Qué es lo que nos da Grecia? Grecia queda en los años en que se desarrolla hasta el día de hoy y queda perpetuo, perenne en la sociedad. ¿Qué es lo que nos da Grecia? A ver, chicos, leo el chat. A ver, Luana, ¿cómo estás, Alondra? ¿Qué es lo que nos deja Grecia, chicos? Tienen que participar, ¿eh? Tienen que participar, si no, no podemos avanzar. Verónica, ¿cómo estás? Buenos días. Ahí está Katia, excelente, me mandó por privado. ¿Quién más mandó por privado? No tengan vergüenza. Katia, está bien tu respuesta. Hillary, ya, está por ahí. Eso no es. A ver, Cristian, correcto. Ronaldo, muy bien. El máximo aporte de Grecia a la humanidad es la democracia. ¿Y qué es la democracia? Una forma de gobierno basado en la representatividad de una persona. En la democracia, una persona representa a todos, es decir, al pueblo. Bueno, al menos eso es en teoría, porque en la práctica normalmente no se cumple esa función de representar al pueblo. Muchos eligen a los gobernantes buscando a alguien que los represente. Vayámonos más al caso de nuestro país, en el Perú. ¿Tú crees que el gobernante actual representa a la nación? Ronaldo, Cristian, Katy, Hillary, ¿tú crees que el presidente te representa? Marjorie, Nayeli, para nada, no, no, lo están haciendo leña el presidente. Claro, no, es muy complicado decir en la actualidad que el gobernante de nuestro país nos representa, ¿no? En lo particular, siento que no me representa, ahí Sergio no sabe ni siquiera quién es. A veces lo podemos tomar a broma, ¿no? Pero es un tema muy serio porque los griegos ya lo decían, toda persona que no participe en política está condenado a que lo gobierne un burro o alguien inferior a él. Entonces, tenemos que saber, obviamente yo sé que Sergio sabe quién es, ¿no? Es una forma divertida de decir de repente quién será ese tipo. Ya los griegos lo habían vaticinado, lo habían adelantado. Pueblo o sociedad que no participa en política, automáticamente se condena a que venga alguien inferior y lo gobierne. Y es lo que pasa en el país. La desidia y la falta de ganas de repente de participar en política ha hecho que los partidos políticos se pierdan. Los partidos políticos no cumplan su función y tengamos los políticos que tenemos. Veamos el Congreso nomás. El Congreso es básicamente un penal, puros prontuariados, pura gente con denuncia. Es decir, más de la mitad del Congreso tiene una denuncia o tuvo una denuncia. ¿Quiénes nos gobiernan? Los griegos lo decían, personas de menor calidad moral que cualquiera del aula. Cualquier persona que esté en el aula de los 50 que estamos ahora tiene mayor condición. Muy buenos días, Mallory. Tiene mayor condición moral que cualquiera que esté en el Congreso. Recuerda que más de la mitad tiene un prontuariado delincuencial. Tenemos exministros
con orden de captura. ¿Te imaginas un ministro? ¿Te imaginas que en las últimas elecciones del país a uno se le vincula con el terrorismo y a otro se le vincula con el narcotráfico? ¿Y esto por qué pasa en el país? Bueno, pues lean un poco de historia. Así de sencillo. El pueblo no participa en política, simplemente vota por la persona que baila mejor en campaña o vota por el que te regala un tupper. Ahí están las consecuencias, no lo digo yo, lo dicen los griegos. El máximo aporte de Grecia a la humanidad es la democracia, pero también tuvo aportes contundentes como la filosofía y la arquitectura. Grecia nos da un claro ejemplo de lo que es el desarrollo político en un país o en una nación o una ciudad. Vamos a verlo poco a poco. ¿Hay alguien en el aula que esté de acuerdo o en contra, profesor? No me parece. Profesor, opinión, no me gusta. Yo sí amo a mi presidente Castillo. Todo en orden entonces. Ah, ya, muy bien. Listo. Ojalá que en un futuro no muy lejano pueda haber algún joven del aula postulando en una lista de repente al Congreso presidencial o comenzando con algo municipal, pues, ¿no? Con la, con la mira de cumplir la democracia, que es representar al pueblo. Ojo que la democracia ya se sabía desde el tiempo de Grecia que era simplemente teoría, porque en la praxis, en la práctica, nunca se va a cumplir o no se cumple. Es complicadísimo que se cumpla que alguien represente fielmente lo que quiere el pueblo. Y eso lo sabían bien los espartanos. Los espartanos tuvieron una forma de gobierno de forma de aristocracia, una aristocracia guerrera que imponía la fuerza para dominar y gobernar. Dentro de toda Grecia hubieron muchas ciudades, más de 200 ciudades griegas, entre Italia, entre Asia Menor y África. De estas 200 poligriegas, Atenas tuvo mucha influencia, convenciendo a muchos de crear formas de gobierno democráticos, mientras que Esparta se mofaba, se reía y le daba hasta vergüenza hablar de democracia, porque decía que esto era una mentira. Engañan al pueblo diciendo que los van a representar, cuando eso es imposible. Los espartanos eran más sinceros y directos. Mejor te gobierno la fuerza. Si no te gusta, enfréntame, pues. Si no te gusta, enfréntame. Uno de los dos va a morir. Y los espartanos les gustaba morir, pues les gustaba pelear por sus ideales. Mientras que en Atenas se chancaban el pecho hablando de la igualdad, de una ciudad unificada, un representante. A ambos le va a dar satisfacciones. A Esparta su aristocracia guerrera y Atenas su democracia. Pero igual, en ambos casos, las dos ciudades van a caer en algún momento. Pero ¿cómo se inicia esta historia griega? Todo se inicia en el mar Egeo. En el mar Egeo. El mar Egeo es una porción del mar Mediterráneo. Acá menciona en la diapositiva, en la cuenca del mar Egeo, sector oriental del Mediterráneo. ¿Qué tal, Geraldine? Se desarrollaron sucesivamente dos civilizaciones, civilización egea y la griega. Bien, egea y griega. El primer periodo es el Egeo, es decir, los griegos van a iniciar su desarrollo cultural en medio del mar. Ellos inician su desarrollo cultural en las islas de Grecia. Estas islas que estaban rodeadas con estas aguas, a veces impredecibles, van a tener la primera forma de gobierno basado en el poder marítimo. Es decir, que antes que exista la democracia, existieron otras formas de gobierno. Y la primera forma de gobierno que existe en Grecia es la talasocracia.
luego va evolucionando, aparece la aristocracia, evoluciona con la tiranía, y luego llega a su máximo auge con la democracia hasta el día de hoy. Luego de que poblaron el mar Egeo, se van a trasladar hacia lo que es la península báltica. En la península báltica encontramos dos penínsulas importantes. O sea, en la península hay dos penínsulas más, o llamadas si quieres puntas. Pero la historia lo conoce como la península Ática y la península del Peloponeso. Bien, avanzamos. Acá hay un mapa de la ubicación de los griegos. Todo lo que está con rojito corresponde a la expansión griega. Ah, ya, Hilary, no te preocupes, ahora lo vamos a ver. Ya, pero la forma de gobierno que hay en Grecia, bueno, se inicia con talasocracia. Lo voy a apuntar aquí, de repente también quieres apuntarlo. ¿No? A ver, la primera forma, lo apunto aquí para que también lo tengas. Ahí está. Talasocracia, forma de gobierno basado en el poder marítimo. Aristocracia, forma de gobierno basado en la nobleza, relaciones sociales, es aristocracia, por ahí. Perdón. Tiranía, que comienza como la forma de gobierno del pueblo y para el pueblo. La tiranía es una forma de gobierno para el pueblo. Luego ya viene la connotación negativa, ¿no? Del tirano, que es malo, opresor. Pero la tiranía es una forma de gobierno para el pueblo. Y finalmente la democracia, que es una forma de gobierno basado en la representación de nadie. Con respecto a la ubicación, te mencionaba que todo lo que esté rojito es el territorio de los griegos, ¿no? A ver, ¿dónde estás aquí? En esta zona comienza todo. Esto es la península báltica, ¿bien? Ya. Esta es la península báltica. Esta península báltica está frente a las costas de estas islas, ¿no? Está Creta, entre otras. Acá hay islas, acá hay islas, acá hay más islas, islas, islas. Bueno, en un inicio, el periodo Egeo comienza acá. Ese es el periodo Egeo, porque esta porción del mar se llama el mar Egeo. Bien, este es el mar Egeo. Todo esto es el mar Mediterráneo, ¿no? Todo esto es el mar Mediterráneo. Pero esta pequeña porción se llama el mar Egeo. ¿Bien? Aquí comienza la historia de los griegos. Vamos aquí pintándolo acá. Porque... Listo. Ahora, una vez que inicia todo aquí en el periodo Egeo, se traslada a la península báltica. En esta península báltica hay dos penínsulas más. La península del Peloponeso y la península Ática. Y aquí, bueno, pues comienza lo que es Atenas y lo que es Esparta. Bien, desde estos dos puntos comienza a expandirse hacia lo que es la Magna Grecia, el sur de Italia. Esto es la Magna Grecia. Acá tenemos a Bizancio dentro de las colonias
del Mar Negro. Ciudades importantes como Mileto, Éfeso, perdón, y Rodas, aquí también. Este es el cercano oriente. Y frente al mar Egeo, en el África, Cirene y Alejandría. Esto ya es en la máxima expansión de Atenas. Incluso si te vas hasta Francia, frontera con España, Ampurias y Masilia. Bien, esto es el territorio que abarcan los griegos. Y en la parte final del tema vamos a ver lo que son las guerras médicas y qué es el enfrentamiento entre los griegos y los persas. Los persas vienen de esta zona. Aquí está el país de Irán. Aquí está Irán. No te confundas con el país que está acá, que se llama Irak. Ya, no es lo mismo. Bien, los persas vienen de acá. Y los persas, en su inicio como cultura, fueron conocidos como los medos. Ya, eran los medos. Pero esos medos luego se unen con sus vecinos, un pequeño grupo llamado persas. En el transcurso de la evolución de esta cultura, los persas dominan a los medos. Bien. ¿Por qué los griegos llaman a esta guerra las guerras médicas y no las guerras persas? Porque los medos, cuando se desarrollaron como cultura, tuvieron comercio con los griegos. Como tuvieron comercio con ellos, bueno, pues los griegos se quedaron con la idea de que eran simplemente medos, pero los griegos nunca conocieron a los persas. Ya los conocen en plena guerra, y cuando se enteraron de que medos y persas se habían unido en una sola cultura. Bien, esa es la ubicación. Vamos a ver el periodo egeo. Dice periodo cretense o minoico. Se llama cretense porque se desarrolló en la isla de Creta. Isla de Creta. Aquí gobernó un rey muy famoso, el rey Minos. Se desarrolló en la edad de bronce. La capital fue Knossos, quien fue descubierta por Arturo Evans. Hubieron ciudades importantes en este periodo, como Agiatriada, Amalfi y Faestos. Estos lugares siempre muy cerca a lo que es el mar Egeo. La mayoría de ciudades dentro del mar, en pequeñas islas. Aquí se desarrolla el gobierno llamado talasocracia, es decir, poder político basado en el control comercial y la supremacía marítima. Mantuvieron relaciones comerciales con las islas vecinas, Egipto, Ugarit y Grecia. Bien, aquí ya vemos esta forma de gobierno llamado talasocracia. Aquí ya vemos lo que es talasocracia. Bien. Destacan también en arquitectura, cerámica y tuvieron escritura. Su escritura lineal nunca ha sido descifrada. ¿Por qué, profe? Porque como es muy antigua, los restos de esta escritura son muy pocos. Es decir, no hay muchos vestigios que ayuden a la traducción de esta escritura lineal. Sin embargo, las escrituras posteriores o las que vienen después sí son descifradas porque hay mayor cantidad de evidencias de ellas. ¿Bien? En el año 1200 se producen invasiones. Mencionan aquí que los indoeuropeos llamados aqueos invaden este periodo, ¿no? Los aqueos lo invaden
y cuando los aqueos lo invaden, crean una fusión cultural. Por ejemplo, los aqueos y los jonios que invaden Grecia, los jonios se unen con los cretenses y forman una ciudad llamada Atenas. Son los jonios. Luego los dorios también llegan al Peloponeso y los dorios van a fundar Esparta. Los dorios conocían el hierro y ahí está su máximo aporte, llevar el hierro a Grecia. Y una vez que llevan el hierro y fundan Esparta, hacen posible que Esparta sea la polis más temida, debido no solamente a su valentía, sino a sus armas hechas de hierro. En este periodo también, chicos, te mencionaba que se llama esta forma debido a que el periodo cretense por la ira de Creta y minoico por el rey Minos. En literatura se habla mucho del rey Minos, pero ¿quién fue el rey Minos? El rey Minos sería un gobernante, es un gobernante recordado, ¿no? Más que todo en la literatura, por el gran Minotauro. Y obviamente otras historias más. A ver, dame un segundito. Ahí te lo comparto para que puedas ver una perspectiva diferente, ¿bien? Vamos a ver si es que... Luego de ser desterrado de Atenas, el famoso inventor se había instalado en la corte real, donde encantó a Minos y a su familia con muñecas de madera animadas, junto a muchas otras maravillas que... Bueno, ahí vemos que el video inicia con la historia de Dédalo. ¿Quién fue Dédalo? Dédalo es conocido como el más grande inventor de Grecia y que llega a la isla de Rey Minos, ¿no? Y cuando llega, bueno, acá comienza, vamos a ver lo que dice la historia, ¿bien? hacía. Con seguridad, sería capaz de hallar una manera de ayudar a Pasífae. Dédalo escuchó a la reina. Lo que le pedía desafiaba su imaginación. Deseaba satisfacer su deseo por el toro blanco. A Dédalo tal unión entre una mujer y un animal le parecía repulsiva. Dédalo vaciló. Quiso negarse, pero Pasífae amenazó con matarlos a él y a su hijo Ícaro si no le obedecía de inmediato. Dédalo no tuvo otra opción. A ver, chicos, ¿quién es Pasífae? Ella es la reina de Creta, ella es la reina esposa del rey Minos, la cual había sido, digamos, embrujada, había sido víctima de un amarre, ¿no? Un amarre que le hizo el dios Poseidón. En otras lecturas he visto que también dice, bueno, se contradice, mencionan que es Zeus, pero la lectura más acogida es la de Poseidón, quien se enamora de Pasífae, y ella, por negarse a sus encantos del dios, el dios le manda un embrujo, le hace tomar una pócima, y ella se enamora de este toro blanco, un toro sagrado. Chicos, hasta ahí se entiende, ¿no? A ver, veo el chat. Díganme sí o no, nada más rapidito para continuar. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Está chévere, profe. Siga con el toro. Ah, ya, vamos con el toro. A ver. Listo. Si me pone que sí, continuamos. Y tuvo una idea. Construyó una vaca de madera, la cubrió con una gruesa piel y luego la colocó sobre ruedas, disimuladas en sus pezuñas. Después de empujarla hacia el prado donde estaba el toro de Poseidón,
le mostró a Pasífae cómo entrar y cómo abrir las puertas dobladas en la parte trasera de la vaca. Luego se retiró en silencio, prefiriendo no presenciar lo que sucedería. Nueve meses más tarde, después de este acoplamiento antinatural, nació una bestia aterradora, una criatura híbrida. Tenía el cuerpo de un hombre con hombros poderosos y un pecho ancho, pero con una cabeza de toro. Los cretenses lo llamaron el Minotauro, que significa el toro de Minos. Al principio Minos, que hervía de rabia, pensó en castigar a Dédalo por su acto irreflexivo. Pero entonces cambió de opinión. Decidió que lo que Dédalo había hecho, Dédalo debía deshacerlo. Así que ordenó al arquitecto que construyera una prisión inviolable para encerrar por siempre al Minotauro, por ese insulto hecho a los lazos sagrados del matrimonio. Dédalo se puso a trabajar de inmediato y, asistido por su hijo Ícaro, comenzó a construir la más extraordinaria estructura arquitectónica: un laberinto. Un laberinto que sería tan complejo que cualquiera que se atreviera a entrar en él jamás hallaría la salida de nuevo, incluso su creador. Fue en esa fortaleza al aire libre que Minos encerró al Minotauro. Pero entonces el rey recibió una noticia devastadora. Su hijo Androgeo había sido asesinado en Atenas bajo circunstancias sospechosas. Minos hizo a Egeo, el monarca que gobernaba sobre Atenas, responsable de su muerte. La guerra estalló. Atenas estaba sitiada, sus habitantes enfrentaban la inanición. Entonces, para levantar el sitio, los atenienses hicieron saber a Minos que aceptarían cualquier término de entrega que eligiera. Chicos, así, bueno, a grandes rasgos, la historia del Minotauro, ¿no? Y el rey Minos. Pero en medio de esta historia del rey Minos, y de su esposa y este toro blanco, hay otras historias que son también muy contundentes, ¿no? Y por cultura general tenemos que saber. Yo sé que ya la mayoría lo conoce o ha escuchado de él, incluso acá se habla. Pero considero que hay que saber también la historia de Ícaro y Dédalo, que está en el contexto de este gobierno de rey Minos. Vamos a ver rapidito, son 4 minutos, se parece, de lo que es Ícaro y Dédalo. Es realmente una historia muy, pero muy bonita, debido a que tiene un mensaje muy contundente con respecto a la obediencia y a lo que es la palabra de papá, ¿no? Y hemos pasado de repente la semana anterior el Día del Padre. Y considero que hay que captar el mensaje de la historia de Ícaro y Dédalo. ¿Bien? Por cultura general, 4 minutos. Díganme sí o no, ¿están de acuerdo? Y si no están de acuerdo, igual hacemos. A ver, me dice sí o no, sí o no. Listo. Ya que la mayoría me dice que sí, vamos a compartirlo, ¿ya? Se acabó. Nunca volverá a volar. Está muerto. Ícaro está muerto. Sin embargo, Dédalo, su padre, le había advertido. Le había dicho que tuviera cuidado,
que siempre se quedará a mitad de camino entre el mar y el sol. Si volaba demasiado bajo, la espuma de las olas empaparía sus alas. Si volaba demasiado alto, el calor del sol las quemaría. Pero Ícaro no prestó atención a la advertencia. ¿Qué idea tan loca la de un padre hacer unas alas especiales para su hijo y empujarlo a desafiar a las aves? Dédalo estaba tal vez loco o inconsciente para jugar así con la vida del único ser que le importaba. No, nada de esto. Dédalo era un inventor maravilloso, instruido en su arte por la diosa Atenea en persona. Era también un arquitecto brillante, un dibujante talentoso, un escultor que dominaba tan bien su arte que se decía debía encadenar sus creaciones para que no escaparan. Un día hizo una estatua de Heracles tan perfecta que el héroe, al descubrirla, se sintió ultrajado y la destruyó. Pero Dédalo tenía un defecto. Era celoso. No soportaba la idea de que alguien fuera más talentoso que él. Una mañana, sin embargo, su sobrino Talos inventó la sierra. El joven aprendiz, usando como modelo una espina de pescado, había tallado una serie de muescas en una pieza de hierro. Los ciudadanos de Atenas quedaron impresionados por esta invención. Dédalo, por otra parte, sintió una rabia incontrolable. Una mañana, llevó a Talos hasta la cima del templo de Atenea y lo empujó al vacío. Luego se apresuró a bajar a la base de la Acrópolis y puso el cuerpo de Talos en un saco, con la intención de enterrar a su sobrino en secreto. Pero pronto se descubrió su despreciable crimen. Dédalo fue arrestado y juzgado. Al final, debido a que sus muchas invenciones habían prestado un gran servicio a la humanidad, los atenienses decidieron no enviarlo a la cárcel, sino condenarlo al exilio. Y así es como Dédalo y su hijo Ícaro fueron a vivir a Creta, a la corte de su poderoso rey Minos. Pero nada de eso explica por qué Dédalo envió a su hijo a volar hacia el cielo y por lo tanto se arriesgó a verlo morir. Todo empezó hace mucho, mucho tiempo. Zeus, cuya reputación de encantador ya era bien conocida, acababa de abandonar a su última conquista, una hermosa princesa fenicia llamada Europa. Después de convertirse en toro, había raptado a Europa desde las costas de Tiro y la había llevado a las montañas de Creta. Europa le dio 3 hermosos hijos, todos ellos varones: Minos, Radamantis y Sarpedón. Pero ella no permaneció sola por mucho tiempo. Tenía muchos pretendientes. Todos consideraban un gran honor cortejar a la mujer que había sido amante del maestro del Olimpo. Fue Asterio, el príncipe que reinó sobre Creta, quien ganó su mano. Ahora sí que tenemos una idea ahí de lo que es parte de la literatura y parte de la historia cretense y de este personaje llamado el rey Minos. ¿Bien? Y cómo comparte su historia con Ícaro y Dédalo. Bueno, finalmente el rey Minos mandó construir a Ícaro, perdón, a Dédalo lo mandó construir un laberinto para su hijo Minotauro, y ya en este laberinto ellos intentan volar, pero
Dédalo no obedece, pero Ícaro no obedece a su padre Dédalo y lamentablemente este muere. El canal es de History Channel. Entras a The History Channel 2. Bien, luego de este periodo, tenemos el periodo creto-micénico. En esta época destacan las ciudades de Micenas, Tirinto y Troya. También conocemos la historia de Troya, ¿no? Con Helena y lo que provoca en este periodo. Se usa la escritura lineal B, que sí es descifrada por Michael o Michel Ventris, hacia el año 1100. Se produjo la invasión de los dorios, quienes introducen el hierro. Bien. Entre el siglo 8 y 6 a.C., los griegos colonizaron las costas del Mar Negro, lo que es Bizancio, también llamado el Esponto. El sur de Italia, llamada Magna Grecia, donde encontramos a Nápoles, Tarento, Siracusa, Crotona y Síbaris. Y el Mediterráneo occidental, Marsella, Mónaco y Niza, lo que es Francia, muy cerca de lo que es España. Las consecuencias de la colonización fueron el incremento del comercio y difusión de la moneda, el comercio que se realizaba mediante el mar Mediterráneo. Se desarrolló la navegación y la industria, difusión cultural, aparición de mercaderes, marinos y artesanos que aspiraron a participar en la vida política, mejor en la vida y las costumbres. Bien, ahora veamos las polis griegas. Esparta. Esparta se localiza en la península del Peloponeso. Eso está dentro de otra península, que es la península báltica. A ver, si vamos con lo que es las formas de gobierno, menciono aquí que tiene dos reyes. Cada rey es conocido como basileus. Los dos reyes forman una forma de gobierno llamado diarquía. Uno era militar, otro era religioso. Ambos precedían el Senado. Recuerda que el Senado es similar a lo que conocemos como Congreso. Este Senado estaba compuesto por ancianos. El Senado es llamado Gerusia o Consejo de Ancianos. Eran 28 personas mayores a los 60 años. Ellos reglamentan las costumbres, controlan a los reyes y convocan a la Asamblea Popular. La Asamblea Popular aprobaban y se aprobaban leyes. Vendría a ser algo similar a un poder judicial. ¿Bien? Entonces ahí tenemos un ejecutivo que es diarquía, un legislativo que es gerusia y un judicial que es apeya o Asamblea Popular. Finalmente los eforos controlaban y fiscalizaban los reyes y la administración de justicia. Bien, los reyes siempre tenían que pedir permiso para cualquier acción que tengan al Senado. ¿Bien? En la sociedad vemos que los espartanos eran llamados espartiatas, origen dorio, nobles que tenían todos los privilegios. Dentro de la comunidad espartana vemos a los periecos, que eran extranjeros o eran los que vivían alrededor. Se dedicaban al comercio y a la artesanía. Y finalmente están los hilotas o esclavos. Si hablamos de espartanos, estudiantes, ellos tienen muchas características, como por ejemplo, ser netamente guerreros. ¿Bien? Su vida no era nada fácil, estaba dedicado a la guerra. Si no se dedicaban a la guerra, estaban condenados a morir. Los espartanos, chicos, también son recordados
por sus batallas y la forma de entrenamiento. Entre la forma de entrenamiento, entre la forma de entrenamiento de los espartanos, vamos a ver algunas que no son muy comunes. A ver, vamos a compartir rapidito una de estas formas para que los puedas conocer, ¿ya? Un segundo. Espartana creció compartiendo la península griega con el estado de Atenas, extendiendo su imperio gracias a su increíble ejército, disciplinado y bien entrenado. Esparta practicaba una rígida eugenasia. Apenas nacido, el niño espartano era examinado por una comisión de ancianos en el pórtico, para determinar si ese niño era sano y bien formado. En caso contrario, se le consideraba una boca inútil y una carga para la ciudad. En consecuencia, se le conducía al pie del monte Taygeto, donde se le arrojaba a un barranco. Pero si por otro lado ese niño era aprobado, le asignaban uno de los 9.000 lotes de tierra disponibles para los ciudadanos y le confiaban a su familia para que lo criara. En referencia a su educación, tenían reglas rigurosas de disciplina, obediencia y sometimiento a la autoridad. Los padres no educaban a sus hijos, ya que a partir de los 7 años los niños pasaban a depender del Estado y recibían una instrucción muy severa y una vida dura. Se les rapaba la cabeza, recibían una sola capa por año, caminaban descalzos, dormían sobre un jergón de juncos quebrados a mano. Los niños aprendían técnicas de caza y de lucha, y se les daba gran importancia a los ejercicios físicos. Entre diferentes competiciones, tenían por objeto destacar a los más vigorosos y que mejor soportaban el dolor. Esta educación pretendía formar soldados eficientes, unidos al bien de la ciudad, antes de que su gloria o bienestar personal. Se les forzaba a buscarse su propio sustento mediante el robo. Las disciplinas académicas se centraban en los ejercicios físicos y el atletismo, la música, la danza y los rudimentos de la lectura y escritura. Pero los que no conseguían terminar el agogé no eran considerados espartanos con derechos. En cuanto a los que sí conseguían ser parte de las tropas, basaban su vida en el arte de la guerra y en la mejora de las capacidades físicas básicas del individuo. Los soldados espartanos practicaban una larga lista de deportes, con el objetivo de mantener esa forma física y temida que tanto les caracterizaba. El pancracio, deporte que se asemeja a las actuales artes marciales mixtas o MMA, el pentatlón, una prueba de atletismo compuesta por 5 disciplinas: la carrera, el lanzamiento de disco, de jabalina, el salto y la lucha. En la actualidad, parece que el entrenamiento espartano dista un poco de lo que fue en su día. Ya no hay necesidad de prepararse para la guerra, cazar nuestra propia comida y llevar el cuerpo tan al límite. Tenemos estudios avanzados sobre nutrición, entrenamiento, recuperación física y descanso. Ahora ya tenemos conciencia de lo que es mejor y más necesario para nuestro cuerpo. Pero lo que sí queda es la idea y la cultura de ese concepto. Por lo tanto, si nosotros queremos plantear nuestro propio entrenamiento espartano, debemos hacer lo siguiente. Incluye en tus entrenamientos aquellos ejercicios donde se movilicen grandes grupos musculares. Olvida. Bien, esa es parte de lo que se creía o se quería en Esparta, ¿no? Llegar a la perfección física. Si el niño nacía con algún tipo de inconveniencia, eran aventados o arrojados del monte Taygeto. Aquí con respecto a la educación, y se estuvo orientado a la vida militar, de los 7 a los 17. Ya, los niños que tenían alguna dificultad física eran arrojados del monte Taygeto. Esto ha venido en varios exámenes de admisión y ha preguntado el monte Taygeto. ¿Bien? Las ideas de Esparta serían forjadas por un hombre llamado Licurgo. Licurgo es un legislador, el más importante de Esparta, uno de los más importantes de toda Grecia también. A diferencia de Atenas, en Atenas hay varios legisladores que tienen una secuencia progresiva de evolución política. Lo que dijo Licurgo, sin embargo, Licurgo lo hace y Licurgo lo mantiene hasta el final. No hubo otro legislador como él, sino simplemente gobernantes y
el Senado, que se encargó de hacer cumplir lo que dijo Licurgo. Licurgo es el que pone las leyes y todas las características de este poder espartano, basado en la fuerza de su ejército y en su aristocracia militar. Bien, dejemos a Esparta y vamos a lo que es Atenas. Menciona que Atenas se localiza en el valle del río Cefiso, península de Ática. Durante su evolución política vemos personajes que van a dar conocimientos al mundo con respecto a lo que son diversas formas de pensamiento político. Aquí vemos a Dracón, quien es recordado por crear las leyes draconianas. Estas leyes draconianas o leyes severas van a dar origen a la forma de gobierno llamado aristocracia, que es una forma de gobierno basado en la nobleza. Los aristócratas son gente de familia rica que se van a quedar en el poder. Para mantener su poder, se van a basar en leyes favorables únicamente para ellos. Él es Dracón. Bueno, Dracón también, chicos, para asegurar su poder económico, sobre todo, menciona que todos aquellos que tengan deudas tienen que ser llevados a un sistema económico llamado esclavismo. Todos los que tengan deudas con alguien pueden ser nombrados esclavos, es decir, quitarle sus derechos y quedarse con todos sus bienes. Eso es porque si es que tienes alguna deuda, ¿bien? Ahora en la actualidad no, pues si ahora tienes una deuda, el banco lo compra, tú puedes negociar, puedes fraccionar. Con Dracón no. Tú me debes a mí un caramelo, te vuelves un esclavo, así de sencillo, así de crudo, ¿bien? Pero obviamente a la gente no le gusta esta forma de gobierno, ¿no? Y cada vez en Atenas había más población comerciante y superaba el número en lo que eran los aristócratas. Y ellos van a llevar el poder a otra persona, llamado Solón. Solón establece la timocracia y realiza reforma social. Va a hacer la abolición de la esclavitud por deuda. Divide a la sociedad en 4 clases según su fortuna. Hace una reforma política, creando el Senado o Consejo, el Consejo también de Ancianos o Consejo de los 400. Esta reforma política en la cual se crea el Senado incluye esta Asamblea Popular. Bien, Asamblea Popular. Solón entonces es recordado básicamente por crear el Estado ateniense. Bien, si Licurgo formó el Estado espartano, Solón creó el Estado ateniense. A pesar de que no fue el primero, antes de Solón estaba Dracón, pero Dracón no formaría el Estado. Él no lo organiza, sino él lo acomoda a su conveniencia, Dracón. Solón sí lo hace. Solón hace la reforma política social. Con la creación del Senado, se da inicio al Estado ateniense. Luego de Solón, llega Pisístrato. Pisístrato establece la tiranía, que fue el gobierno para los pobres, apoyando al campesinado y dándoles tierras. Eso no le gusta a los aristócratas que aún vivían en Atenas. El Senado también se siente ofendido. ¿Cómo vas a regalar tierras? Oye, Pisístrato. Entonces, a Pisístrato lo asesinan los propios senadores, creando en sus hijos una sed de venganza. Los hijos de Pisístrato eran Hipias e Hiparco. Hipias e Hiparco cobran venganza en nombre de su padre y asesinan a la mayoría de senadores, quienes se ven forzados a buscar un gobernante para Atenas. Los pocos que quedaron deciden poner en una urna o en un jarrón el nombre de los atenienses más importantes, siendo el nombre de Clístenes el nombre más repetido en esta urna. Es por eso que se le considera a Clístenes el creador de la democracia. Una vez Clístenes en el poder,
va a tener obras como dividir el territorio en 100 demos o 100 tribus para una mejor administración, para que no haya tanta corrupción entre ambas y tenga mejor supervisión. Aumenta a 500 a los miembros del Senado debido a al gran crecimiento demográfico de Atenas. Creó el cargo de estrategas, un estratega por cada tribu. Sabemos que cada tribu o cada 10 tribus formaban un demos. Implantó el ostracismo, que era la expulsión o destierro por 10 años sin pérdida de derechos. Era tan importante para un ateniense su ciudad, su pueblo, que ser expulsado era como condenarlo a muerte, porque en otras polis no sería aceptado. ¿Bien? No es como ahora, pues, ¿no? Que tú quieres irte de tu pueblito, te quieres ir de tu distrito hacia otro y normal, te llevas tus pertenencias. Pero en este caso no, pues, ¿no? Te botaban de tu demo, de tu tribu, y en otra tribu no te aceptaban. Entonces ibas a ir deambulando de un lugar a otro sin oportunidad de desarrollo. ¿Bien? Luego viene el poder legislativo en lo que es la organización política. Vemos que dentro de Atenas, uno de los datos más importantes es su legislación y sus aportes a la humanidad. En lo político, el Senado o Consejo de los 500, llamado la Bule, a diferencia de Esparta, que se llama Jerusia. En Esparta se llama Jerusia, en Atenas se llama Bule. En ambos casos es lo mismo, son el Senado. Preparaban leyes y dirigían la administración pública. Este poder legislativo que estaba encargado de crear leyes para toda Atenas, tenía un consejo o una asamblea popular que lo apoyaba. Esta asamblea popular es llamada eclesia, de ahí viene el nombre iglesia. Tú cuando vas a la iglesia a rezar, a orar los fines de semana, los domingos, los jueves, los miércoles, qué sé yo, cuando vas a tu iglesia, en realidad vas a un templo, no vas a la iglesia. La iglesia lo componen o la forman las personas, porque eclesia significa personas, pueblo. Eclesia es pueblo. Bien. La eclesia declaraba la guerra o firmaba la paz. Estaba integrada por ciudadanos mayores de 18 años, quienes apoyaban en las decisiones a la bule o al senado ateniense. A diferencia de Esparta, Esparta no tenía una asamblea popular. Atenas sí lo tenía. Luego viene el poder ejecutivo. Mira, por encima del ejecutivo está el legislativo, ¿no? A ver, si nos vamos aquí al Perú, sabemos que por encima de todos los poderes está el ejecutivo, que es el presidente y los ministros. Por debajo o igual es el Senado. Pero aquí en Atenas no. Por encima de todos está el Senado. Ya recién viene el ejecutivo, que vendrían a ser aquellos personajes que van a ejecutar lo que el Senado diga. Vemos a los arcontes. Eran magistrados quienes ejecutaban las órdenes del Estado. Algo así como un ministro o un presidente. Los estrategas preparaban al ejército en épocas de paz y la dirigían durante la guerra. Luego vemos el poder judicial, el areópago y el tribunal eliasta. El areópago vendría a ser, bueno, como el poder judicial del Perú, y el tribunal eliasta vendría a ser algo así como un lugar de conciliación. Eran tribunales populares, ¿no? Algo para casos menores. Imaginemos que en aquella época hubiera estado la señora Melissa y el gato Cuba. Quieren divorciarse, quieren ver sus papeles. ¿A dónde irían? ¿Al tribunal eliasta o al areópago? ¿Al tribunal eliasta o al areópago? ¿Quién es el encargado? Al tribunal, así es. Al tribunal de los eliastas. Bien, seguimos con la sociedad ateniense. El eupátrida, el bien nacido, descendiente de los jonios, único ciudadano con todos los derechos, dirigió el gobierno. Dentro de la sociedad ateniense, aparte de eupátridas o bien nacidos,
también estarían los metecos, que serían los extranjeros que se dedicaban al comercio. Si te preguntan en tu examen, ¿quiénes eran los extranjeros que se dedicaban al comercio? Ya sabes que son los metecos, metecos. Ya, ahí está. Y finalmente los esclavos, que es algo parecido a lo que es un hilota, ¿no? En lo que es Esparta. En Atenas es esclavo. El esclavo, vamos a hablar de la diferencia, ¿no?, entre Esparta y Atenas. Por un lado, Esparta tenía esclavos mediante la guerra. Por otro lado, Atenas tenía esclavos mediante las deudas. Veamos aquí la diferencia entre ambas ciudades, ¿no? Por un lado, buscaban la democracia y la representabilidad. Por otro lado, no, la tiranía, el poder por la fuerza. Pero los griegos tenían claro que la democracia era una forma de gobierno basado en el convencimiento, porque también sabían que no era posible una representabilidad. Los espartanos lo tenían claro. Los atenienses siempre le propusieron a los espartanos: unámonos y elijamos un gobernante para los dos. Esparta nunca quiso, porque sabía que eso era mentira. La democracia no existe. Chicos, les hago una pregunta. Hoy, 2022, ¿la democracia realmente existe? O sea, obviamente, en teoría sí, pero en la práctica, ¿la democracia existe? O sea, así en forma ideal, conceptual. En muy escasos casos, ¿no? En la práctica muy poco, me dicen. No, me dicen que no. Claro, es muy complicado ver que la democracia pueda funcionar como es realmente. Un voto democrático es un voto representativo. Y normalmente en nuestro país los que nos gobiernan solo nos representan en campaña. En campaña política salen todos los candidatos a comer chicharrón en la calle, a comer cevichito en carreta, a darse abrazo con la señora que vende en el mercado, pero después de las elecciones, lo primero que hacen es ponerles impuestos, quitarle beneficios de salud, quitarle vacaciones, aminorar los sueldos, esclavizar a los jóvenes. Así es. Solo en campaña, dice Cristian, solamente en campaña los políticos llegaron a mi cerro. Bueno, al menos en campaña llegaron, porque en otros sitios ni en campaña llegan. Bien, entonces los atenienses crean esta democracia que para algunos países desarrollados les ha funcionado. En nuestros casos, tercermundistas latinoamericanos, la democracia es un instrumento político, ¿no?, para cerrarse en el poder. Un instrumento, nada más. Es complicado que alguien nos represente. Yo en la actualidad considero que muchos peruanos no son representados por el presidente. Yo creo que muchos peruanos no votaron para que sean representados por alguien, sino simplemente votaron para que no salga otra persona, pues, ¿no? Y aquí viene lo más importante de una sociedad, la educación. La educación en Atenas, en educación, buscó el desarrollo integral del hombre. Un esclavo llamado pedagogo conducía al niño a la escuela. A los 14 años se adiestraban en los gimnasios y a los 16 formaban parte de escuelas como el liceo y la academia. A los 18 eran considerados ciudadanos. Cuando un profesor hace una clase, siempre busca ser muy didáctico y usa técnicas de pedagogía. La pedagogía actualmente vendría a ser
una ciencia la cual te ayuda a facilitar el conocimiento a los alumnos. Yo como pedagogo no te puedo enseñar nada, porque tú ya todo lo sabes. Yo no te puedo enseñar el conocimiento, porque el conocimiento está en internet y está en los libros. Pero ¿cuál es mi función como pedagogo? Ayudarte, conducirte a ese conocimiento. Bien, porque todo lo que estamos viendo el día de hoy ya está escrito. Nadie lo ha inventado hoy día, ni ayer, ni yo, ni mi vecino. Pero mi obligación como pedagogo es facilitarte el material. Igual tenía esa función los pedagogos de Atenas, facilitar a los niños llegar a la escuela. Pero en Grecia, bueno, los pedagogos simplemente cargaban la mochila. Yo no te voy a cargar nada, pues hijo. Yo te voy a dar una clase, espero buena, ¿no? Que te guste, para que tú sigas estudiando. Mira, las guerras médicas. Ante el desarrollo de Esparta y de Atenas y de las ciudades griegas por toda Europa, el imperio persa pone los ojos en las ciudades del Mar Negro de Grecia. Entonces, el imperio persa decide invadir estas ciudades, iniciando así un enfrentamiento entre ambas culturas, persas y griegos. Entre los persas y griegos darían origen a las guerras médicas. Se llamaron guerras médicas porque los griegos conocieron a los medos, quienes son los antecesores de los persas. Las etapas de las guerras médicas. La primera guerra médica vemos al emperador Darío, quien fue vencido en la batalla de Maratón por Milcíades. ¿Y quién fue Darío? Vamos a compartir aquí rapidito. Vamos a ver acá una escena de la película 300. ¿Ustedes han visto la película 300? Vamos a ver la escena en la cual más o menos te imagines, para que puedas imaginarte lo que es estas guerras médicas. En el caso de la película, creo que lo ponen como participante de este hecho a Alcibiades. Igual, veamos la escena donde muere Darío. Bueno, en realidad no muere en el instante, sino demora un poquito más, ¿ya? Este es Darío, el peladito. Un momento que perduraría por siglos. Un momento que lo elevaría de un simple soldado a lo alto del poder político ateniense. Un momento que convertiría a Temístocles en leyenda. Pero a pesar de que el elogio y la gloria le serían conferidos, Temístocles supo que había cometido un error. Era el... A ver, ahí dice Temístocles, ¿no? Bueno, hay varios personajes. Maratón, la primera batalla que se da en las guerras médicas, tiene muchas historias. Podríamos pasar de repente algunos videos, pero bueno, y eso te dejo para que tú investigues. La batalla de Maratón mencionan que es por el nombre del lugar que se llama Maratón. Otros dicen que era un soldado llamado Maratón, que fue un héroe. Porque miren, ¿qué ocurre? Cuando los persas llegan a Grecia, los griegos sabían que era imposible ganarles. ¿Cómo le ganamos? No podemos ganarles. Y los atenienses, oh, si nos ganan la guerra seremos esclavos y sería el fin de la democracia. Entonces, en Atenas habían quedado que si los soldados no volvían al mediodía de después de un fin de semana, todos se suicidarían, se matarían tomando la famosa cicuta. Entonces, dicen que llegó el día en el cual los griegos esperaban que llegue el emisario diciendo que habían ganado, pero como nadie llegaba, se iban a suicidar todos. Pero justo en ese momento ocurre esta victoria. Matan a Darío o lo hieren a Darío y cuentan que un soldado llamado Maratón
le dicen, corre, ve y avisa al pueblo que no se suiciden, que no se maten. Dice que se metió una corrida espectacular de varios kilómetros y llegó justo a tiempo para avisar que los atenienses habían ganado, los griegos habían ganado y que no era necesario que se mataran. Bien, bueno, puedes leerlo, investigarlo. La batalla de Maratón, hay varias historias, ¿no? Y vemos aquí, aquí Darío es herido, y aquí su hijo de Darío, que luego lo va a suceder. Él es el emperador Jerjes, ¿bien? Quien luego de esta batalla de Maratón quiere su revancha, y él inicia la Segunda Guerra Médica. La Primera Guerra Médica con Darío. Con él, Darío. Primera Guerra Médica, finishing. Muerto el tío, el peladito. Ricardo Morán con barba. Y aquí, él inicia la Segunda Guerra Médica, el rey Jerjes. ¿Ya? Terminamos de ver su sufrimiento. El hijo de Darío, Jerjes. En sus ojos llevaba la marca del destino. Temístocles supo que debió matar a ese muchacho. Ese glorioso error lo acosaría siempre. Así que fue el mismo Temístocles quien envió una oleada a través del imperio persa y puso en marcha fuerzas que traerían fuego al corazón de Grecia. Pues mientras el buen rey agonizaba, sus mejores generales y consejeros fueron llamados a su lecho. Ninguno más grande que su mejor comandante naval, Artemisa. Su ferocidad solo era superada por su belleza. Su belleza solo era igualada por la devoción a su rey. Darío prefería a Artemisa entre sus generales porque le había dado la victoria en la batalla. En ella, tenía al guerrero apadrinado perfecto que su hijo Jerjes jamás sería. Qué dulce, hija mía. Mi dulce hija. Y mis chicos, para, a ver, si vemos todo ya, pues se va la hora, ¿no? Te lo dejo para que tú lo veas después. Busca la película 300, El nacimiento de un imperio, ¿verdad? Así se llama, 300, El nacimiento de un imperio. Listo, murió Darío. Chao, Darío. Comenzamos. Segunda Guerra Médica. El hijo de Darío cobra venganza. El emperador Jerjes. Acciones bélicas. Batallas del paso de las Termópilas o de las Piras Calientes. Termocaliente, pilas columnas. Triunfo persa. Muere Leonidas, rey de Esparta. Característica importante. Perdón. En este periodo de la Segunda Guerra Médica, solamente hay una derrota para los griegos, y es esta. De ahí, todas las batallas son victorias griegas. Combate de Salamina, batalla de Platea y combate de Micala. Bien, todas estas en lo que vendría a ser la parte de las playas. Cuando Jerjes avanza, lo voy narrando con una imagen, voy a cambiar imagen acá. Un segundito. Ya, te lo comparto ahora, dame un segundo. Ya. Bien.
Ahí vemos algunas partes o escenas de esta controversial película que te digo, en la cual se narra la historia de esta batalla. La batalla en el paso de las Termópilas. Se ve claramente que es como un barranco, un lugar muy angosto. ¿Por qué los espartanos llevaron a los persas a ese barranco? Los van a llevar porque cuando el lugar es angosto, no importa la cantidad de soldados que sean. Ellos eran muy pocos, mira, eran muy pocos comparados con el ejército persa. Sin embargo, su disciplina haría que ellos puedan aguantar. Pero lamentablemente una traición sería la causante de su derrota, ¿no? Puesto que le enseñan a Jerjes a llegar al otro lado del paso de las Termópilas y así atacar por ambos frentes, ¿no? Por el frente y por la retaguardia. No, ahora veamos esta partecita. La primera parte de la Segunda Guerra Médica es este enfrentamiento, la batalla en el paso de las Termópilas, encabezado por el rey Leónidas, quien desobedece la Jerusia y se va únicamente con su guardia personal de 300 hombres, ¿no? Finalmente esto le va a costar la vida, pero bien, pues murió feliz, murió en su ley, peleando. Luego de este paso las Termópilas, así es, así es. Bien, luego de este paso a las Termópilas, que muere Leónidas, los persas tienen el camino libre y se van directo a Atenas. ¿Y saben qué pasó en Atenas? Los atenienses no van a pelear. Ellos deciden huir y dejar Atenas y bueno, los persas destruyen todo en Atenas. Luego que destruyen todo, bueno, no es que los atenienses sean cobardes, sino que buscaron la estrategia. Y mira, como ves ahí, está cerca al mar. ¿Qué hacen los atenienses? Los llevan al mar. Y las siguientes 3 batallas van a ser en las playas. Que sería, bueno, el combate de Micala. A ver. Es Platea, Micala y Salamina. A ver, acá lo tengo.
Acá lo tengo, ahí te lo comparto. Puede dar. Recuerden por qué hemos muerto. No deseaba tributos, canciones. Luego de la pérdida en el paso de las Termópilas, Leónidas mandó un emisario diciendo que obviamente iban a morir y que los griegos tenían que prepararse. Es así que este emisario llega al Senado, a la Jerusia, y convoca la unión de los griegos. De esta forma, este emisario, bueno, da la noticia, ¿no?, de la muerte de Leónidas. ¿Qué batalla? La batalla de las Termópilas. Ahí muere ya como un señor anticucho, ¿no?, por todos lados, atravesado el señor este. Y bueno, serviría como motivación para todos los griegos, ¿no?, para unirse en batalla, y se van a unir por primera vez para pelear contra los persas. Antes de este suceso, los griegos nunca se unieron, porque Grecia nunca se unificó hasta este momento. ¿Bien? Y así mi rey murió. Y mis hermanos murieron. Apenas hace un año. Cuánto he meditado el misterioso discurso de victoria de mi rey. El tiempo le dio la razón. Pero de griego en griego, se ha propagado el rumor de que el gran Leónidas y sus 300 hombres, lejos de casa, ofrecieron su vida, no solo por Esparta, por toda Grecia y la promesa de esta nación. Ahora, en este pedazo de tierra llamado Platea, las hordas de Jerjes enfrentarán la aniquilación. De aquel lado, los bárbaros se reúnen. Huyen del terror tomando con fuerza. Pero él es Pausanias, ¿ya? Él se llama Pausanias, porque Pausanias se enfrenta a los persas en Platea. Recuerda, después de Termópilas viene Platea, Micala y Salamina. Micala y Salamina encabezado por atenienses y Platea encabezado por los espartanos y Pausanias. Su corazón, con dedos helados, recordando bien los despiadados horrores que sufrieron con las lanzas y espadas de 300. Aún así miran al otro extremo a 10,000 espartanos comandando a 30,000 griegos libres. ¡Au! El enemigo nos sobrepasa 3-1. No está mal para cualquier griego. Este día, rescataremos al mundo del misticismo, la tiranía y la crueldad con un futuro mejor que el que cualquiera imagina. ¡Agradezcan, hermanos! ¡A ti, Leónidas, y a los valientes 300! ¡A la victoria! Bien, ahí, jóvenes, hemos visto Termópilas y Platea, ¿no? Ya Salamina y Micala, bueno, nos pasaríamos mucho tiempo ya viendo de repente en escenas de películas, pero te recomiendo la película 300, El nacimiento de un imperio, ahí se ven todas estas batallas. Luego de esta Segunda Guerra Médica, que son, bueno, solamente la primera batalla de la Segunda Guerra Médica es derrota en Termópilas, pero luego todo es victoria, ¿bien? Muere Jerjes, desterrado Jerjes, y los atenienses insisten con la unificación de toda Grecia, ¿bien? Y los atenienses van a crear una confederación llamada la Confederación o Liga de Delos, organizada por Arístides e integrada por más de 200 ciudades griegas, lideradas obviamente por Atenas. Esparta no participa. El objetivo de esta liga era defenderse contra los persas. Simón venció a los persas en Eurimedonte en el año 449.
firman la paz con los persas llamada la paz de Calias. Consecuencias: preponderancia de Atenas gracias a su flota, abandono de las pretensiones persas sobre Grecia y liberación de las colonias griegas del Asia Menor. El siglo de Pericles. Pericles tiene como principal objetivo, luego de estas guerras, poder reconstruir las ciudades destruidas en las guerras. Político ateniense apodado el Olímpico, realizó las siguientes obras: consolida la democracia en Atenas y la convierte en una potencia marítima. Remuneró la asistencia a las asambleas y a los jueces. Creó las cleruquias, que eran colonias para atenienses pobres. Apoyó la cultura y mandó a reconstruir el Partenón y construyó el Erectión. A ver, ¿cómo se diferenciaba un espartano y un ateniense? Normalmente, si hablabas con ellos, el ateniense era mucho más culto, tenía conocimiento de filosofía, arte, religión. El espartano tenía básicamente preparación física. El espartano tú lo veías de lejos y era un chico reality, pues, ¿no? Puro músculo. Bueno, en el campo de batalla, en las guerras médicas, los espartanos utilizaron capas rojas y los atenienses capas azules, ¿no? Era una manera de distinguirlos. Claro, un espartano era tipo chico reality, pues, ¿no? Así, músculo, ¿no? Físicamente parecía un Saiyajin, pues, ¿no? El ateniense también, pues, no, pero no en la magnitud de un espartano. Sí, dime, no hay problema. Si tiene, chicos, preguntas, no hay problema, pregunten nomás. Y tu pregunta que me acabas de hacer es muy buena, no tiene nada de... A ver, Grecia es el tema del día de hoy, y Grecia tiene varias ciudades. Hemos hablado al inicio que Grecia tuvo más de 300 ciudades. 300 ciudades, las cuales destacan 2 ciudades, que es Esparta y Atenas. Pero como estas 2 destacaban, porque eran muy grandes, importantes, adineradas, siempre tuvieron rivalidad. No es que fueran enemigos, se convierten en enemigos después, ¿ya? Porque después de las guerras médicas, Atenas se empodera, se vuelve muy fuerte, y esto no le gustó a Esparta, y Esparta le declara la guerra a Atenas. Pero en realidad eran griegos, es como decir Arequipa y Lima. Los dos son ciudades importantes del Perú, de repente Lima más que Arequipa, o para algunos Arequipa más que Lima. Pero bueno, somos parte del Perú. De repente en lo deportivo hay rivalidad, ¿no? En la actualidad el Melgar de Arequipa es el mejor equipo de la Liga 1, digamos, ¿no? Como ejemplo. Hay rivalidad. Sí, tanto Esparta y Atenas, los dos pelean juntos en las guerras médicas contra los persas. Ya, porque hace un instante te he mostrado algunas imágenes de lo que es las guerras médicas con la participación de los espartanos, pero no quiere decir que los atenienses no participan. Claro que sí participan. ¿Por qué? Porque hemos visto la batalla de las Termópilas, y también te he puesto la batalla de Platea. Pero aparte de Platea y Termópilas, también está la batalla de Micala y Salamina. Y ahí sí participan los atenienses. Ahí te pongo una imagen. Ahí está. Salamina fue en el mar. Este enfrentamiento lo guiaron los atenienses. En este caso,
ateniense. Él es Temístocles, ateniense. Como se en este caso, capas azules, atenienses. A ver, para recordar, ¿cuál fue la principal forma de gobierno al inicio de los griegos? ¿No fue acaso la talasocracia? Claro, la talasocracia. ¿Y qué es la talasocracia? El poder marítimo. Los griegos eran muy diestros en el mar. Es por eso que en la Segunda Guerra Médica los atenienses dejan Atenas y se van al mar a pelear. Y esto ellos lo van a ganar con sus embarcaciones, pequeñas, ligeras, pero muy contundentes. Este es 100% ya atenienses, ¿no? Con su cara de loco, sí, es un ateniense. Correcto, no huyen, no salen de Atenas huyendo, salen invitándolos a que peleen en el mar. Bueno, me dice profesor, mucha sangre, mi estrés, mi ansiedad, me pone. Ya chicos, no se preocupen, vamos a dejar esto un segundo. Ya más tarde, si quieres, vas a ver Buzz Lightyear ahí con sus imágenes raras. Listo. Bien, eso vendría a ser las guerras médicas, ya terminamos con esa parte. Y Pericles quien reconstruye casi todo, pues al final, ¿no? Pero ahí no acaba, porque luego de esto, de esta victoria ateniense, porque la mayoría de las victorias fueron atenienses, los espartanos no soportaron esto, y pero aún que exista una liga o confederación de 200 ciudades que apoyaban a Atenas y a su democracia. Entonces, Esparta dice, no, si Atenas tiene su liga, yo también quiero tener mi liga. Y Esparta crea la liga o confederación del Peloponeso para hacerle una contraparte a los atenienses. Esta contraparte creada por los espartanos llevaría a Grecia a una guerra civil, una guerra interna entre espartanos y atenienses. La primera etapa de esta guerra se llamó la Guerra de los 10 años. Los espartanos más vivos, pues más ratas. ¿Qué hacen? Llevan la guerra a la parte continental. Los espartanos no iban a ir al mar, porque sabían que los atenienses eran muy bravos en el mar. Se llamó la Guerra de los 10 años. Ataque entre ciudades pertenecientes a ambas ligas. Aquí muere Pericles, víctima de la peste. Nicias toma el poder y firma la paz de Nicias. En esta guerra de los 10 años, señor Pericles muere por una peste provocada por el cerco que le hacen los espartanos. Los espartanos rodean a Atenas y no les permiten salir. Una enfermedad apareció y bueno, no había quien pueda salir sin que se pueda infectar. Muere Pericles. En la segunda etapa, el señor Alcibiades prepara una expedición a Siracusa, Sicilia, Italia, pero es vencido por problemas religiosos y se pasa al bando espartano. Entonces, en la primera parte, muere el líder ateniense, Pericles. En la segunda etapa, se pasa del bando ateniense al bando espartano. Hay una traición. Y la tercera etapa, vemos a Lisandro, general espartano, quien consigue ayuda de tebanos y persas. Persas, sí, persas. Lisandro, el espartano, se une con los persas, los antiguos enemigos. Se unió con ellos y vencen a los atenienses en la batalla de Egospótamo, dando fin a las guerras del Peloponeso y teniendo como ganador a los espartanos. Pero esto duró mucho, no le duró nada,
porque apenas terminaron la guerra entre espartanos y atenienses, surge otra ciudad, mucho más fuerte y organizada. Se llamó la ciudad de Macedonia. Y Macedonia desde el norte se fue hacia el sur. Y en el sur vence a espartanos, atenienses y a tebanos. Vence a todos y los conquista. Su líder se llamaría el rey Filipo II, apodado el Tuerto. ¿Bien? Menciona aquí, como consecuencia de estas guerras, la Liga del Peloponeso, encabezada por espartanos, tuvo un corto periodo de apogeo. Surgió la ciudad de Tebas, griega. Destacaron dos generales tebanos, Pelópidas y Epaminondas, quienes vencieron a Esparta en las batallas de Leuctra y Mantinea. ¿Bien? Listo, y ahí está la hegemonía de Macedonia. Macedonia no era una poli griega. Sin embargo, gracias a sus acciones de su rey Filipo II y Alejandro Magno, dominan toda Grecia. Filipo II el Tuerto organiza un ejército permanente, conquistó pueblos vecinos como ilirios, peonios y tracios, venció a tebanos y atenienses en Queronea. Filipo II tenía el sueño de llegar a Persépolis, y quería destruir al imperio persa, como ellos algún día osaron ingresar a Atenas y destruir todo. Él también quería hacerlo, pero murió antes de que su sueño se realice. Pero estuvo su hijo quien lo realizó, Alejandro Magno. Alejandro Magno, hijo de Filipo II y Olimpia, tuvo como maestro, profesor Aristóteles. En su campaña contra los persas, venció a Darío III. En la batalla de Granico hizo Yarbeles. Lamentablemente va a morir muy joven, cuentan que a los 33 años. Con respecto a historia, espero que la clase te haya gustado. Me ha gustado compartir más información, el tiempo es cruel.